no es un estilo. Cada persona tiene su propio estilo, pero es verdad que el manga tiene convenciones estereotípicas y en el contexto de una clase de dibujo pueden ser tomadas como fórmulas, especialmente porque muchos las usamos como fórmulas. Hola, ¿qué tal? Soy Amorelli, soy una ilustradora y artista de cómic freelance, original de Lima, Perú, previamente autodidacta, pero en el 2022 decidí postular a la beca de talento del SDIP, la Escuela Superior de Dibujo Profesional aquí en Madrid, y vine a estudiar un pregrado a mis 30 años. Estoy a punto de empezar mi segundo año en un programa de 3 años. Mi primer año fue de octubre del 2022 a julio del 2023. Fue durísimo, pero fue una de las experiencias más valiosas en mi vida y aprendí lecciones bastante inesperadas y algunas cosas que completamente pude anticipar, pero que estuve resistiendo por años. Antes de comenzar mi segundo año se me ocurrió hacer este video contando los aprendizajes más importantes que tuve en el primero, ir curso por curso, revisar tareas que no he mostrado a nadie ni en redes sociales e intentar ser brutalmente honesta para llevar esa actitud hacia mi próximo año, que por lo que me han contado es más exigente. Entonces, hablemos rápidamente de mi programa. Es la Diplomatura de Creación Artística, Gráfica y Digital del SDIP. Es una formación muy completa que lleva clases de ilustración digital, ilustración tradicional, cómic, animación, diseño de personajes, narrativa e incluso tatuaje. Yo por lo general tengo cuidado con currículas generalistas. Me preocupa que sean muy básicas o que no tengan un enfoque claro, pero la currícula de este programa yo diría que es bastante ambiciosa y suficientemente flexible para que cada estudiante pueda crear su propio enfoque en torno a sus habilidades e intereses. Si van a la página del SDIP, pueden descargar la currícula y revisar básicamente los temas de clase una por una. Está todo ahí. Por cierto, este video no está siendo patrocinado por el SDIP. Espero más bien no meterme en problemas por hablar abiertamente de mi experiencia en clases. Ok, antes de empezar, un poco de mi background. En el 2009 estudié mi primera carrera de dirección de arte y diseño gráfico y entre los años en los que trabajé en diseño y hasta ahora he trabajado como diseñadora de aprendizaje y contenido digital. Así que esta sería mi segunda carrera oficial y mi tercera carrera no oficial. Esta experiencia previa me da bastantes ventajas sobre un perfil estándar de estudiante de pregrado, no solo porque tengo una visión más completa, porque ya he salido al mundo a intentar conseguir trabajo, sino porque sé cómo ser una buena estudiante. Y lo sé porque la última vez fui una pésima estudiante. Gran parte de mi experiencia este año ha sido reaccionaria a los arrepentimientos que he tenido de mis primeros estudios. Definitivamente sobrecompensé de muchas formas, puse en riesgo mi salud mental y física y creo que mi mayor fracaso lo tuve en mi gestión de expectativas. Pero eso lo veremos a detalle curso por curso. Como dije, esta currícula tiene suficiente espacio para que cada estudiante pueda orientarla a sus intereses. Tengo compañeros que quieren dedicarse al concept art, a la ilustración, a la animación, al cómic y algunos están todavía abiertos a cualquier posibilidad. Yo empecé el año en este sitio de hombre viejo le grita nube, pensando que no tengo 20 años, ya he trabajado, sé lo que me gusta, sé lo que no me gusta, sé lo que hago bien, sé lo que no hago bien. Quiero seguir haciendo ilustración y cómic, así que el lente de mis preferencias está orientado a ello. Esta postura influyó en cómo percibí y navegué cada curso e inevitablemente en cuánto provecho le saqué a cada uno. Digo esto porque los he ordenado de forma ascendente en cuanto al valor e impacto que han tenido sobre mi perfil profesional y skill set, pero esto no quiere decir que los primeros de la lista no me hayan aportado valor, sino que tuve que priorizar los últimos de la lista. Sorprendentemente, cuando inicié el año y habiendo leído los temas de clase, hubiera ordenado esta lista de forma muy distinta. Mi experiencia en clase, mis avances y el feedback de mis profesores afortunadamente me ayudaron a salir de este sitio de hombre viejo le grita nube y me permitieron abrirme a reevaluar y cuestionar las cosas que pensé que sabía de mi perfil profesional y he terminado el año con mucha más humildad. Entonces, en el año académico 2022 a 2023 llevé 7 cursos. El primero del que quiero hablarles es escultura. No tenía casi nada de experiencia previa en este tema, así que no tenía creencias personales que superar, pero afortunadamente lo que me faltó en conocimiento lo compensé en expectativas perfeccionistas ridículas. Esculpir por primera vez lleva bastante tiempo, así que solo hicimos 2 ejercicios en el año.
un cráneo, que fue mi maldito final, y un personaje en pose dinámica que fue más llevadero. El ejercicio del cráneo no me fue difícil por mi falta de experiencia. De hecho, con el peligro de sonar un poquito imbécil, creo que no se me da nada mal. La razón por la que sufrí durante ese ejercicio fue porque me reveló algo horrible sobre mí. Sigue mirando este video para saber por qué soy tan horrible. No apuntamos a hacer la forma final del cráneo desde el principio. Fuimos hueso por hueso estudiando la relación entre ellos. Definitivamente la escultura tiene un impacto directo sobre tu noción espacial al dibujar. La clase me ayudó a darme cuenta de las malas costumbres que tenía al dibujar anatomía humana de una forma muy diferente a cómo me ayudó el curso de dibujo o el curso de anatomía. El problema fue que encontré demasiada distracción en no tener una lista de pasos numerados frente a mí. Seguíamos instrucciones del profesor una por una porque necesitábamos consejos muy personalizados y micro revisiones constantes. Cada cráneo era diferente y no por ello incorrecto. La intención de hacerlo así es obligarnos a no apurarnos en llegar al final, sino concentrarnos en lograr cada detalle correctamente. He dicho antes que soy un monstruo perfeccionista. En teoría, este espacio de atención al detalle debería ser compatible con mi forma de trabajar, pero me generó mucha más presión. El perfeccionismo no es una metodología de trabajo ordenada ni es un proceso externo, es una incapacidad de negociar contigo mismo. El hecho de no tener el mapa del tesoro frente a mí para poder ver punto por punto del camino no era importante porque estaba navegando con alguien que me estaba llevando ahí de igual forma. Pero sí me quitó el control o la ilusión del control de las manos. Esta adicción al control fue una actitud que me costó no solo en este curso, sino predeciblemente en todos los demás. Para el personaje final que hicimos, pude escoger el modelo por mi cuenta y armar una especie de lista de pasos personales a seguir. Pude controlar cuánta atención al detalle le ponía a las cosas que eran importantes para mí y eso lo volvió un ejercicio mucho más cómodo. Pero obviamente necesitaba la experiencia del cráneo para poder llegar a eso. En fin, la clase fue muy interesante, pero tuve que priorizar las demás clases para cumplir con mis metas. Mi siguiente curso me enseñó posiblemente la lección más valiosa. Soy una persona muy ignorante. Animación. Cuando estudias en una escuela de animación, no quieres decir abiertamente, ¿sabes qué? Nunca me ha llamado la atención la animación, no es para mí. Mi primer y único amor siempre ha sido el cómic, algo que considero un poco la antítesis de la animación. Así que no le tenía miedo a esta clase porque no conocía lo suficiente sobre la animación como para ni siquiera saber que es un área igual o más sacrificada que el cómic y sí debía tenerle un poco de miedo. Las tareas fueron intensas, pero sí tenía una indiferencia general que paradójicamente me protegió de mis tendencias neuróticas. Pude transformarlo en algo positivo. Esta clase no es para mí, así que no me esforzaré tanto en las tareas, haré el esfuerzo mínimo. El problema fue que teníamos un día entero de animación y era muy deprimente pasar todo un día trabajando en tareas que no me emocionaran. Así que poco a poco fui intentando cosas más complicadas como forma de mantenerme interesada. Soy un tipo de persona complicada que no quiere dibujar como a Bob Esponja o insertar personaje joven. Si voy a dibujar un personaje decenas de veces, tiene que ser un modelo fabuloso, icónico, que tenga carisma, uniqueness, nerve and talent. Y así es como terminé haciendo esta caminata del EVA 1 que me demoró un mes entero. No es la animación más increíble, el ejercicio de la caminata es bastante simple y típico, pero no tenía por qué escoger un modelo tan complicado, ni meter peso en el movimiento, ni meter acting en la caminata, ni colorear todo, ni usar sombras. Tuve que aprender un poco sobre nodos, algo que todavía no estábamos usando en clase, y para evitar lo complicado que sería colorear todo en Toon Boom, exporté todos los frames a Clip Studio, donde sí los coloreé uno por uno, pinté el fondo y decidí animarlo un poco también. Lo que me motiva tanto de ese trabajo es que estas fueron soluciones que yo encontré, que yo diseñé para mí, para problemas que yo había creado. Mi profesor estaba feliz de verme disfrutar del proceso, pero también me aconsejaba, wow, te estás metiendo mucho, tienes que retroceder un poco. Y yo estaba así como, lo sé, pero estoy en un viaje. De principio a fin me propuse hacer algo totalmente fuera de mi zona de confort, me lo tomé como un desafío y creo que me demostré que puedo hacer cosas. La moraleja de esto es que pensé que a esta altura de mi vida habían
una cantidad limitada de cosas que puedo hacer y resulta que no. Lo siento mucho, cuando regreso a estas noches trabajando en este ejercicio, mis palabras se ponen como muy simples. Algo debe de haber pasado en mi cerebro. Photoshop. En este curso aprendimos a usar Photoshop para pintar, pero el vehículo fueron los fundamentos visuales orientados a la ilustración digital. He usado Photoshop por varios años antes de reemplazarlo con Clip Studio, así que tuve esa gran ventaja de tener tranquilidad con la herramienta, pero apenas empezó el curso ya sabía lo que se venía. Estaba orientado a la pintura digital, algo a lo que siempre le he tenido pavor porque pensaba que no tenía lo necesario para hacerlo. En general tengo inseguridad con el color y cualquier render que no se apoye en las líneas. Soy alguien muy de líneas, no de texturas ni de iluminación. Me gusta el manga, lo siento. Afortunadamente, el año tuvo un final feliz. Resulta que pintar puede ser un proceso no tan complicado como pensé. No quiero decir que sea fácil, definitivamente no me es fácil, pero una vez resuelvo una primera etapa de analizar el color, identificar las cosas importantes en una pintura y planear alrededor de eso, el proceso de pintar puede ser casi automático. Las personas perfeccionistas raramente nos desconectamos y nos perdemos en una actividad que usualmente navegamos con nervios y fijación con el control. Esta pieza me enorgullece mucho porque después de hacer un par de estudios que sí fueron un horror eldritch, esta fue la primera vez donde pinté mi propio dibujo y no solo resultó súper bien, fue demasiado rápido. Esta ilustración me tomó medio día. Ni mis ilustraciones normales, donde uso mi lenguaje cómodo de líneas, me demoran tan poco. No sé exactamente qué pasó ni cómo lo logré. Fue tan sencillo como seguir instrucciones detrás de una caja de puré. Algo pasó en mi cerebro. Supongo que la conclusión es que incluso con las cosas a las que le tenemos miedo y nos hemos convencido de que nos saldrán terribles, si haces los ejercicios básicos y te das el tiempo de practicar las bases sin expectativas ridículas, puedes conquistar estas cosas o al menos llegar a un nivel funcional donde no las navegas desde el pánico. A veces las cosas salen bien. Este curso está a la mitad de la lista porque es sobre el que tengo más opiniones contrarias. Por un lado, fue el curso en el que me esforcé más. Me sentía muy insegura y lo compensé con muchas decisiones poco inteligentes, tiempo que no tenía, planes demasiado ambiciosos, las mejores intenciones con los peores resultados. Empecé algunas tareas múltiples veces para luego abandonarlas por razones no claras. Y cada vez que mi profesor me preguntaba por qué estaba pensando de formas tan entreveradas, mis respuestas eran como uno de esos documentos de Word corruptos, de esos que puedes leer algunas palabras, pero casi todo es webdings. No sé si eso sigue siendo algo. A todos los niños viendo esto, a veces los documentos de Word pasaban por cosas, googleenlo. Debí empezar hablando de mi trauma con las clases de dibujo en general. Si tú, como yo, eres alguien que dibuja con influencia del manga y tienes más de 15 años, posiblemente te hayas encontrado con profesores que han tenido un conflicto con eso. El manga no es un estilo. Cada persona tiene su propio estilo, pero es verdad que el manga tiene convenciones estereotípicas y en el contexto de una clase de dibujo pueden ser tomadas como fórmulas. Especialmente porque muchos las usamos como fórmulas. Amo el manga, me esfuerzo mucho por adoptar y mantener convenciones de manga en mis dibujos de forma consciente, porque me parecen hermosas. Así que cuando en mi juventud profesores de dibujo me han hecho sentir como que eran atajos que tomaba sin pensar para evitar observar y explorar otras cosas, es algo que me duele y de lo que me cuido mucho todavía. Muy independientemente de que algunas veces tenían razón. Fui la peor estudiante. Desde el primer momento que vi a mi profesor de esta clase dibujar, me convencí que no le iban a gustar mis dibujos. A veces no ven cómo dibuja una persona, las cosas que prioriza, las cosas que disfruta de incorporar y pueden intuir inmediatamente las cosas que no le van a gustar o si tu estilo le va a gustar. Pero pasaron dos cosas sorprendentes. A estas alturas debería estar claro que muchas cosas que pasan me sorprenden porque no tengo buenos instintos. La primera es que a mi profesor nunca le importó comentar sobre mi influencia manga. Cuando yo se lo comenté, ni siquiera le dio importancia, lo que me hizo sentir un poco tonta,
pero más que nada aliviada. Pero la segunda sorpresa fue que esa actitud indiferente tuvo una consecuencia extraña en mí. Me motivó a desprenderme de algunas convenciones del manga y ver qué pasaba. Y este pequeño espacio que me di para levantar el tapete rancio de mis costumbres aesthetic y ver qué tan oxidados estaban mis skills reales de dibujo sin ellas, fue mi cosa favorita de todo el año. Y posiblemente algo con el poder de cambiar mi trayectoria completa. Y supongo que esta fue mi inseguridad más grande de todo el año, a pesar de que defiendo que las convenciones manga son válidas y muchas veces son trabajo extra, no trabajo menos. Sí se me ha quedado el miedo de ¿qué pasa si en verdad no sé dibujar? ¿Qué pasa si de verdad usar este lenguaje me ha robado oportunidades de crecer? Comprobar que no era así fue algo muy especial, pero hay una razón por la que este curso no es el número 7 de esta lista, y fue que si bien esa inseguridad la pude resolver, descubrí otra inseguridad más grave que me va a costar mucho más tiempo resolver. Este fue el curso donde tuve más ataques de ansiedad y crisis durante el año. Decidí volver cada tarea en una obra maestra para postear en mis redes y para mi portafolio con la intención de quitarme presión de encima y usar mi tiempo inteligentemente. Mi razonamiento fue, si trabajo bien mis tareas, puedo ahorrarme los proyectos personales para mis redes y portafolio, ¿verdad? Esto tuvo el efecto contrario e incrementó la presión sobre las tareas, lo que se volvió insostenible a nivel de tiempo, pero más insostenible a nivel de mis energías. Planeé cada ilustración con demasiada ambición, luego en el camino cuestionaba microdecisiones, ralentizando el proceso, y cuando el feedback de mi profesor no coincidía con mis propias críticas de mi trabajo, me desorientaba. Algo positivo de esta estrategia errática de una persona feral fuera de control fue que mis tareas a lo largo del curso resultaron muy variadas y anecdóticas. Algunas a resaltar son este caballero, que es debatiblemente una de mis obras mejor recibidas de todo el año, y a mí me gusta mucho, pero como tarea de dibujo es un poco un fracaso porque la asignación era dibujar un guerrero concentrándonos en diferentes texturas de ropa y efecto metálico en la armadura. Yo elegí un caballero griego caído porque pensé que se alinearía a mi portafolio, pero como dibujé un patrón complicado en la armadura, no le puse efecto metálico, y como decidí hacerlo casi desnudo, no hay mucha ropa ni texturas ni nada. Como pieza de portafolio es un excelente punto de partida, como tarea es un esfuerzo incompleto y mal planificado cuyas fallas pudieron resolverse fácilmente con un poco de claridad mental. Este fondo con diferentes puntos de fuga lo compliqué como George R.R. Martin está complicando el próximo libro de Canción de Hielo y Fuego. Cuestioné tanto mis propias decisiones que no lo entregué a tiempo, lo abandoné por meses, paralizada por el miedo de las 100 horas que le quedarían para estar acabado. Lo retomé 3 horas antes de la entrega final del curso, llena de adrenalina y en un estado de fuga. Me demoré 1 hora en terminar esta versión a color y las 2 otras complementarias. No tenía por qué ser tan complicado, no tenía por qué durar 100 horas. No tiene por qué ser tan complicado, George, entrega el manuscrito. Esta exploración de formas para un personaje que terminaría siendo el protagonista de mi manga de 30 páginas, me encanta. Cuando decidí escribir la historia de un mago, y porque dibujo manga, lo normal es que conceptualice un protagonista hermoso, principesco, bisexual y 100% inspirado en Hall del Castillo Ambulante. No tenía seguridad de dibujar diferentes siluetas o un personaje mayor. Además, le tengo pánico al diseño de personajes. Estas exploraciones son simples, pero llevaron a un proceso exitoso y significan mucho para mí. Color. El curso se llama Color y sí que nos hemos enfocado continuamente en la exploración y aplicación estratégica del color, pero cuesta no llamarlo ilustración tradicional porque eso fue lo que hacíamos una y otra vez. Yo trabajé digitalmente desde que tenía 17 años, así que basta con decir que tuve muchos nervios. Estar acostumbrado a tus lujos, tu control Z, tus capas, tu línea perfecta, tus sliders de color, y de pronto encontrarte con una cartulina de acuarela muy cara, con textura, muy temperamental, no hay vuelta atrás. Digamos que te pone en tu sitio. Anticipé que la iba a pasar mal. Giro argumental, no la pasé mal. Me divertí bastante y me fue bastante bien. Mis trabajos de clase no son exactamente publicables,
pero los veo y puedo ver cuánto me esforcé y cuánto crecí con cada uno. No hay mucho que detallar sobre lo que aprendí. Hacer ilustraciones tradicionales a color es una actividad donde usamos todos los skills, todos los músculos. El crecimiento de nuestras habilidades es redondo, no hay picos extraordinarios que comentar. Pero sí diré lo siguiente, más que dejar atrás el perfeccionismo o las herramientas digitales o el nuevo medio que da miedo, lo que más me costó fue dejar ir mi visión o mi uso general del color. Eso fue cero descriptivo. Ok, en digital me he dado cuenta que cuando pienso en un plan de color, si es que lo pienso, pienso como en colores saturados protagonistas y luego para sostener eso necesito colores más oscuros. Esto de por sí no es algo malo, pero sí requiere como de mucha claridad mental y priorización o vas a terminar con mucha información muy oscura, muy saturada, va a competir con la línea. En general puede salir muy mal. Las acuarelas no se usan así. Primero reservas las luces, así que en lugar de empezar a pensar en colores protagonistas, piensas en luces, ausencias protagonistas, y luego tienes que trabajar de los colores más claros hacia los más oscuros, de los más desaturados a los más saturados, es decir, una forma inversa a la que yo estaba acostumbrada a trabajar. Esta forma de trabajar requiere que confíes en el proceso y te mantengas abiertos a las posibilidades. Como ya sabrán por el contenido de este video, no soy una persona llena de confianza ni apertura, así que considero esta lección muy valiosa. Algunos trabajos que no he mostrado en redes son estas láminas de objetos. Me divertí mucho haciéndolas. Esta composición con Kurapika y la Tropa Fantasma. Fue increíble dedicarme un par de semanas a hacer fanart de Hunter x Hunter. Este retrato de Laura Palmer que no puedo creer que pinté yo. Miren esta piel, hay muchas cosas geniales pasando en esta piel y yo las hice pasar. Y esta ilustración de los haces del tarot que he retrabajado digitalmente y sí publiqué hace unas semanas. No puedo creer que hice todas estas cosas. Anatomía. Ya casi estamos al final de esta lista y nos faltan los dos cursos más valiosos, favoritos, las mejores experiencias que tuve. He llevado muchos talleres de figura humana en mi vida, he creado cursos de dibujo anatómico para Creana, tengo un dominio funcional de la anatomía en el contexto de la ilustración y el cómic. Pero el dibujo en vivo de la figura real es diferente. Hay una forma específica de dibujar, hay un lenguaje específico deseado y otras cosas que usualmente son buenas prácticas, la síntesis, la estilización, el punto de vista autoral, esas cosas no tienen lugar. Por eso este curso también me preocupaba por el mismo razonamiento que en mi clase de dibujo, pero afortunadamente me fue bien. Se estarán dando cuenta que cada curso que comento me fue bien. En cuanto a performance en clase, notas, toda la experiencia externa, me fue bastante bien. La película de terror estaba pasando dentro de mi cabeza, ¿ok? Fuera todo Ghibli. En fin, lo que me ayudó en este curso fue que me rendí un poco de entrada. Apenas entendí lo que el profesor nos estaba pidiendo, el lenguaje que quería que usáramos, acepté sin problemas que yo no tenía experiencia en ello, que mis skills de dibujo no eran transferibles y que me daba lo mismo empezar a aprender a dibujar desde cero. Y en cierta forma lo hice. La diferencia más grande entre dibujar un cuerpo humano para una ilustración, usando mi lógica de las formas, y dibujar un cuerpo humano con la intención de capturar la figura real de un modelo, es que en el primer caso estamos haciendo funcionar el dibujo y en el segundo caso no tenemos que hacer funcionar el dibujo. Tenemos que capturar lo que ya existe y el dibujo funcionará si lo logramos capturar exactamente como es. Es por ello que en lugar de usar formas base, empezamos midiendo. Un proceso que me es cero atractivo y que tiene números, pero que funciona. Una vez has contado las cabezas y replicado las distancias, las formas no mentirán. Es de alguna forma un alivio porque limpia bastante el ego de todo el proceso de dibujar. Además me gustó entrar al salón sin dibujos y salir 2 horas después con 4 o 5 dibujos que no estaban terminados, no me representan como dibujante, sin oportunidades de ser perfeccionista porque había que terminarlos rápido, con la limitación de usar un lápiz y un borrador. Se sintió real. No había que pensar qué dibujar, había que dibujar el modelo y ya. Y cuando mis dibujos no estaban tan buenos, simplemente pasaba al siguiente.
Al final del curso lo sentía casi como meditar. Además, el profesor de este curso es un genio. Es un artista que hace esas esculturas enormes y alucinantes con mucho peso y movimiento, pero también siempre fue muy amable y generoso con su feedback. Me dio feedback personalizado a profundidad. Llevo todo el video diciendo, esta lección es valiosa, esta otra lección es valiosa. El feedback que me dio mi profesor es invaluable. No solo señalaba cada cosa que podíamos mejorar de un dibujo, sino usaba estos errores para analizar nuestras costumbres. Eso es oro. En mi caso, lo que siempre me corregía era 1, las rodillas y 2, identificó una tendencia mía de curvar líneas que en realidad no eran curvas. Necesito aprender a usar más líneas rectas. Y eso me ayudó a darme cuenta de microestilizaciones que estaba haciendo inconscientemente. Gracias a ello soy consciente de que hago eso y puedo ajustarlo según lo que estoy dibujando. Finalmente, guión. Siento que la historia más interesante para este video es: mi curso favorito fue el que nunca imaginé en miles de años. Pero mi curso favorito fue exactamente el que esperaba. A veces me conozco bien porque tengo edad. Mi parte favorita de ilustrar y hacer cómics es estructurar la narrativa que hay detrás de los dibujos. Ya había leído algunos libros, me encanta aprender a través de análisis y ensayos de YouTube y conversaciones con mis amigos que no quieren tener conmigo, pero las prácticas narrativas, buenas y malas, pueden variar muchísimo dependiendo del medio para el que estemos escribiendo, y hay medios mucho menos accesibles que otros. Hay convenciones narrativas que son oro para guiones de películas, pero problemáticas para webcómics. Algunas estructuras están hechas para obras de teatro clásicas y hay que adaptarlas para usarlas fuera de ese medio. Por eso este curso impactó tanto sobre mi formación, me ayudó a estructurar todo el conocimiento que tenía desorganizado, me ayudó a responder preguntas ingoogleables que tenía de antes, me hizo hacer clic entre muchos fragmentos importantes. Clase a clase, muchas cosas empezaron a tener sentido. Empezamos con nociones fundamentales sobre cómo estructurar una propuesta y personajes sólidos, analizamos películas y terminamos el curso construyendo y exponiendo pitches. Antes he dicho que no me jugó tan a favor tomarme tan en serio las tareas. En el caso de este curso es algo de lo que no me arrepiento. Me encantó tomarme en serio las tareas, los análisis que hicimos, hacer cosas extra como visuales o personajes que acompañaran mis propuestas. Mis 2 pitches fueron trabajos reales. No solo hice el pitch, hice los cómics enteros. La Noche del Gran Mago es un manga de 31 páginas que hice para el concurso de Clip Studio Paint. Y Ahora que es un cómic de 8 páginas a color que hice para el concurso de cómic del SDIP. No logré mucho a nivel de los concursos, pero gané muchísima experiencia y demostré que puedo terminar proyectos sólidos con fechas límite. Además, me empecé a conocer como autora. Ambas historias son coming of age fantásticos que giran alrededor de la identidad. Ahora entiendo un poco más de por qué orbito hacia cierto tipo de personajes, que tipo de historias me son naturales pero vulnerables o antinaturales pero interesantes, y a qué público voy. Estas cosas son importantes para alguien que quiere hacer cómics. Entonces, esta fue mi experiencia general curso por curso. Si tuviera que extraer aprendizajes en general para tener cuidado en mi siguiente año, serían: 1. Complico mucho el dibujo. No solo el proceso psicológico de la toma de decisiones, sino que me inclino por formas muy complejas y un alto nivel de detalle. Estas cosas no son malas, pero tampoco son las únicas opciones. Hay dibujos que se beneficiarían mucho de ser simples. Además, si todas tus tareas son obras complejas, no vas a poder terminarlas y te quedarás sin energía. Buenas prácticas para resolver esto son ponerme retos de simplificación. Ponerme un ritmo de que por cada 3 tareas que me obligue a resolver de forma simple, tengo permiso para esforzarme de lleno en una, o resolver tareas solo en 2 a 3 horas, no 3 días. Una amiga me dijo que intentara avanzar todo dentro de clase y así evitar llevar mucho a casa. Un profesor nos aconsejó escoger estratégicamente las clases donde vamos a hacer un esfuerzo funcional y otras donde vamos a intentar superarnos. Espero ser consciente de todo esto y así cambiar fundamentalmente mi experiencia del año. En la misma línea lógica,
Es insostenible intentar que todas mis tareas sean piezas de redes sociales o portafolio. En las 50 tareas que habré entregado todo el año, las que podré incluir en mi portafolio son las que menos esperé y no necesariamente en las que me esforcé más. A la inversa, las piezas que compliqué para que fueran impresionantes muestras de portafolio son las que tienen más errores tontos. Y finalmente, estudiar es un espacio para explorar y descubrir nuevas formas de dibujar. Adherirme a construir una marca o limitarme a usar los mismos temas y símbolos que siempre he usado es robarme de oportunidades. De hecho, cada día que pasa, siento que gracias a las redes sociales y el contenido que se viraliza, hemos caído en una glorificación del estilo propio y que hay muchas falacias problemáticas alrededor de eso. Pero tengo mucho que decir sobre ese tema, así que lo guardaré para otro video. Gracias por quedarse hasta el final. Si les interesa saber más sobre mis estudios, escríbanme en los comentarios, me encantaría hacer más videos sobre ello. Así que nos vemos en el próximo.